Hay ganancias detrás de cada pérdida. Por difícil que pueda ser o creer, y mucho más experimentarla en el momento en el que estamos inmersos en la situación, una situación muchas veces de dificultad o dolorosa. Hay ganancias detrás de cada pérdida que cada uno de nosotros ha podido experimentar. Y la pérdida, la más común quizás para alguno de nosotros es las cuestiones financieras. Sin embargo, no todas las pérdidas son financieras y definitivamente no son las más impactantes en nuestra vida. Hoy lo que vamos a hacer es precisamente platicar qué hay detrás de cada pérdida. ¿Qué podemos hacer para generar ganancias cuando tenemos una dificultad o una adversidad frente a nosotros? Y quiero darles la bienvenida a construir este tema a través de esta transmisión. Buenas tardes, Maribel, bienvenida. Hoy vamos a platicar acerca de las ganancias que hay detrás de cada pérdida. Y me va a dar mucho gusto irlos saludando y que vayamos compartiendo durante este tiempo lo que hemos observado, lo que hemos experimentado en los momentos de dificultad. Definitivamente, si nos preguntamos qué es lo que sentimos cuando estamos atravesando por una pérdida, podemos expresar diferentes emociones. Definitivamente, una de esas emociones es la frustración, es la ansiedad, muchas veces la desesperación. Podemos sentir definitivamente derrota, inclusive desesperanzados y paralizados ante la situación. Y estas posibles pérdidas o pérdidas que hemos experimentado tienen diferentes matices. Empezamos comentando que pueden ser pérdidas financieras, perder dinero, que definitivamente duele mucho. Sin embargo, también hay pérdidas emocionales, hay pérdidas físicas y en los ambientes en donde todos y cada uno de nosotros nos desarrollamos, podemos ir experimentando esta situación. Y hoy lo que me gustaría que hiciéramos es generar acciones para que detrás de cada una de esas pérdidas podamos encontrar ganancias. Y uno de los autores que ha sido un gran mentor para mí, que me ha llevado a tener una perspectiva distinta de lo que hay detrás de cada pérdida, quiero presentarles a ustedes, es el señor maestro de maestros, John Maxwell. Es considerado como uno de los más grandes exponentes del liderazgo. Me encantan sus libros. Tiene una forma muy particular de escribir en la que siempre inicia con una experiencia y eso nos va permitiendo abrir la mente y también conocer que hay personas que quizás hayan vivido una situación con la que tú o yo estamos enfrentando en este momento. Y el señor Maxwell, a través de este increíble libro, nos lleva a ver desde otra perspectiva lo que podemos enfocar de positivo detrás de cada pérdida. Y cuáles son las características o las emociones que nosotros experimentamos cuando hay o se presenta ante nosotros esta pérdida. Yo voy a mencionar algunas, sin embargo, me gustaría que ustedes compartieran también conmigo cuáles son esas emociones que han experimentado cuando se han sentido inmersos en una posible pérdida o en una adversidad. Cuéntenme también. Y también aquí está mi adorado Juanjo. Dice, buenas tardes, Conta. En enero tuve una pérdida de dinero por una operación que me trajo problemas,
pero en este momento puedo sacar realmente mucho aprendizaje y muchos aspectos positivos que antes no veía. Definitivamente, Juanjo, estoy totalmente de acuerdo contigo y además que tuve el privilegio de estar muy cerca de ti en esta situación y observar el gran crecimiento personal que tuviste ante esto y te felicito y aplaudo el haber encontrado y generado esas ganancias en esta situación tan difícil que viviste. Y sí, ¿cuáles son las características y cuáles son las emociones que están inmersas alrededor de la pérdida? Recuerden que una de las cosas en las que yo creo mucho es que cuando nosotros tenemos esa habilidad de identificar las emociones que están alrededor de una situación compleja, definitivamente tenemos la posibilidad de aumentar nuestra inteligencia emocional que nos permita gestionar de la mejor forma esa situación que estamos experimentando. Y una de las características precisamente que tiene esta pérdida es que las pérdidas nos hacen quedar atorados, nos sentimos bloqueados. En el momento en el que la situación se da, nuestra mente, nuestro cuerpo se paraliza y nos sentimos como que no sabemos qué hacer, la mente se nos pone en blanco y no sabemos si irnos para a la derecha o la izquierda o cuál es la mejor decisión ante esta situación. Definitivamente una pérdida nos bloquea. Las características en ocasiones es que obviamente es algo totalmente inesperado. Ninguno de nosotros se sienta, ay, voy a esperar a que llegue mi pérdida. No, o sea, eso es totalmente fuera de la realidad. La situación nos toma de sorpresa, haciendo otras cosas y cuando se presenta, definitivamente nos corta, nos parte pues lo que estamos haciendo en este momento y nos hace que nos sintamos bloqueados o nos sintamos atorados. Es una de las características. Otra de las características en las que podemos observar que está presente la pérdida definitivamente es que mentalmente nos sentimos en blanco. Nuestra mente no tiene la posibilidad de que en el momento en el que está sucediendo, veamos cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son nuestras oportunidades. Nos quedamos como en una especie de trance en el que no buscamos hacia dónde mirar, sobre todo, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí de manera personal, me ha hecho no saber qué decisión tomar. O sea, está la mente con tan pocas posibilidades de ver objetivamente la situación que nos quedamos totalmente en blanco con las decisiones que pudiéramos tomar. Entonces, definitivamente nos hace que la mente nos quede en blanco, que la mente se paralice, que la mente no sepa qué decisiones tomar y también cuando está sucediendo, muchas veces la mente nos hace una mala jugada y nos hace sentir definitivamente que estamos derrotados, experimentando un sentimiento de frustración muy grande. Y hay que tener mucho cuidado con esta parte y observar este aspecto de la pérdida, porque definitivamente una de las cosas que hace nuestra mente, que tiene un gran poder, es que nos hace dudar de nuestras capacidades. Y eso es importante que lo observemos porque la mente te pone la duda y te dice, oye, con esto no vas a poder. Y te hace sentir y te hace quebrarte en la mente y la creencia es, no voy a poder con esto. Y definitivamente yo estoy segura que después de observar estas acciones que podemos tomar ante las pérdidas, más allá de ese pensamiento vamos a poder generar mucho aprendizaje de estas pérdidas. Y
Otra de las características que tiene la pérdida es que nos hace estar en un diálogo muy, muy lascivo en cuanto a nuestra personalidad, en cuanto a la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Y ese diálogo está entre el debí hacer y el hice. Y nos hacemos ese cuestionamiento de tal forma que empezamos a ver las posibilidades de, es que yo debía haber hecho esto, y si hubiera hecho esto, el resultado sería un resultado determinado. Pero como yo hice esto, tengo este resultado y estoy parado aquí en un resultado que quizás no me guste lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo. Y ese diálogo entre el debí y el hice nos roba mucha energía y aún más incrementa ese pensamiento de quizás derrota que en un momento dado podemos estar experimentando. Entre el debí y el hice hay mucho sentimiento de culpa quizás, porque nos reprochamos a nosotros mismos el haber tomado una mala decisión y eso obviamente incrementa ese sentido de frustración, de derrota que estamos experimentando. Otra de las características de la pérdida es que nos empezamos a enfocar a esa mala energía que quizás estamos viviendo y empezamos a sentir que se vuelve como una espiral creciente, en donde empezamos con algo pequeño, pero luego nos giramos y nos sale mal otra cosa y nos vemos hacia otro lado y nos sale peor. Entonces llega un punto en el que prácticamente decimos, es que ya no voy a salir porque estoy segura que si salgo, algo me va a pasar. Entonces, empezamos con esa energía que no es una energía que nos ayuda a solucionar problemas, al contrario, es una energía que está en la búsqueda de esos aspectos que no nos están gustando, de esos aspectos que nos están haciendo sentir frustrados con lo que estamos experimentando. Entonces, normalmente es como sentir, bueno, me pasó esto y no puede ser que después me esté pasando algo mucho más grande. Entonces, esa pérdida tiene la característica de que normalmente es una espiral que, híjole, sentimos que no vamos a salir de ahí y nos sentimos, no solamente nos sentimos atorados, o sea, sentimos que ya nada más malo nos puede pasar, ¿no? Es uno de los sentimientos que también podemos estar observando o experimentando ante esa situación. Y otra de las cosas que definitivamente es algo en el que todos vamos a estar totalmente de acuerdo es que las pérdidas nunca nos dejan igual. Las pérdidas siempre dejan una secuela, me refiero a una quizás una cicatriz, una manifestación de algo. Y sabes, eso no es algo malo. Y hoy vamos a aprender qué es lo positivo que podemos sacar de las pérdidas. Las pérdidas cuando se presentan siempre dejan algo. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer tú? ¿Qué estoy dispuesta a hacer yo cuando esta pérdida se nos presenta? Y me gustaría también que pudieran compartirme cuáles son esas emociones que ustedes han experimentado cuando han pasado por una situación en la que hayan percibido cierta pérdida. Todos y cada uno de nosotros en el transcurso de nuestra vida, quizás hayamos perdido un trabajo y eso nos haya afectado mucho porque nos hizo dudar de nuestras capacidades intelectuales, del conocimiento que nosotros tenemos, o quizás hayamos perdido en una relación o en nuestras finanzas. Todos hemos enfrentado y pasado por alguna pérdida. Cuéntenme ustedes cuáles han sido de esas pérdidas que definitivamente les han marcado y a la vez los han impulsado a un nuevo aprendizaje. Y quiero platicar con ustedes 7 acciones que considero que nos pueden llevar a generar ganancias en las pérdidas.
Cuando nosotros atravesamos una situación compleja, tenemos la posibilidad de verla y de seguir nuestro camino, tratando de ocultar lo que nos aparece enfrente, o elegir tomar esa pérdida y transformarla en una ganancia, transformarla en un aprendizaje. Y definitivamente esa elección va a hacer la diferencia en nuestro presente y, por supuesto, en nuestro futuro. Nadie es igual detrás de una pérdida. Nadie puede vivir la vida de la misma forma cuando ve en la pérdida nuevas ganancias. Así que vamos a compartir cómo generar, cuáles son esas acciones que nos van a generar ganancias detrás de cada pérdida. Dice José Miguel Novelo, lo mejor que me ha pasado es que me despidieran de un trabajo, definitivamente, y muchos quizás de las personas que nos están viendo pudieran decir, ¿cómo va a ser posible? O sea, te despidieron de un trabajo. Y sí, hay gran aprendizaje detrás de una pérdida de trabajo. De manera personal también me pasó tiempo atrás que me despidieron de un trabajo y fue un catalizador de un nuevo emprendimiento. Así que imagínense que al principio yo estaba como en shock y después a lo largo del tiempo fui descubriendo sin ninguna intención, porque esa fue la realidad, o sea, solamente fui recibiendo las cosas que venían en mi camino con mucho miedo. Y conforme las iba recibiendo, las iba resolviendo, y al hacer ahora una mirada atrás, puedo observar que fue un gran punto de crisis en mi vida, en donde definitivamente una supuesta pérdida me permitió ganar un emprendimiento. Que imagínense, ese emprendimiento actualmente es con el que yo me desempeño y me desarrollo y amo, amo, amo lo que hago. Así que detrás de una posible o supuesta pérdida también podemos encontrar ganancias. ¿Y cuáles son esas 7 acciones que quiero compartir contigo que podemos encontrar detrás de cada pérdida? ¿Cómo generar? Así que vamos a cambiar esa mentalidad de cómo observar la situación de una manera diferente. Maribel por aquí nos escribe, yo pasé por una pérdida laboral. Después de 10 años decidí dejar mi trabajo por voluntad propia debido a malos tratos. Sentí que no era buena para otras cosas, que no podría hacer otra cosa. Ahora me siento más libre, más creativa, dueña de mi tiempo y mi destino. ¡Bravo! Me encanta que esa experiencia ha transformado y te ha permitido observar el gran valor que tienes. Y definitivamente, al principio nos cuesta mucho trabajo, 10 años, imagínense, de estar en colaboración con personas que quieres, en colaboración con un espacio que tú también construiste, porque definitivamente fue mucho tiempo, y también el poner un límite sano y decir hasta acá, para iniciar algo nuevo, nuevos aprendizajes, nuevos retos que nos van a llevar a otros resultados. Y definitivamente hoy percibimos esa situación de una manera distinta. Y la primera de las acciones que yo te invito a realizar al momento de estar en una situación de pérdida es admitir con humildad. ¿Qué significa admitir con humildad? Que cuando nosotros sabemos que esta situación que estamos viviendo nos puede llevar a una situación mejor, que esta situación nos está pasando a nosotros, que creo que es lo más difícil a veces de aceptar. Cuando estamos viviendo una pérdida, muchas de las emociones que experimentamos es la negación.
Y definitivamente cuando nosotros aceptamos y admitimos con humildad que esta situación nos está pasando a nosotros, que no nos está gustando, que no nos está haciendo sentir cómodo, tenemos la posibilidad de recuperarnos y de seguir. Admitir con humildad es aceptar que quizás no es agradable que nos hayan despedido, definitivamente no. No es agradable que hayamos perdido dinero, definitivamente que no. O que hayamos perdido a un ser querido, o que una relación no funcionara. Y admitir con humildad es reconocer que nos está pasando a nosotros. Y cuando reconocemos que es algo que nos está pasando a nosotros, y nos permitimos experimentar todas esas emociones, la frustración, el enojo, cuando nos sentimos que no podemos creer que nos está pasando a nosotros, porque es válido y es el primer paso para reconocer que sí es y que sí es, tiene que ver con nosotros. Entonces, aceptar con humildad es saber que eso tiene una posibilidad de transformarse en nuestra vida. El estar abierto a que esta situación es tuya, que está contigo para que tú hagas algo, nos va a permitir también observar las posibles soluciones, los posibles caminos que se pueden abrir y sobre todo nos va a permitir ver de una manera en la que tenemos esa disposición, qué es lo que viene detrás de esta situación que pudiera ser o que aparenta ser una posible pérdida. Entonces, admitir con humildad definitivamente es un primer paso para aprender de lo que nos está pasando. Admitir que sí, que a nosotros nos está pasando, que es difícil y que esta situación tiene un sentido y que sobre todo tiene que ver con un aspecto de nuestra vida. Nos dice aquí, Angélica dice, cuando invertí dinero en un negocio que al año cerró, pero en este punto comprendo que lo que más me afectó fueron mis expectativas no cumplidas. Y sentí culpa porque tuve el pensamiento de haber invertido en el lugar equivocado, definitivamente. Y cuando admitimos con humildad que eso nos pasó, yo creo que definitivamente estamos en la disposición de aprender. Y ese es el primer paso, admitir con humildad. El siguiente paso es asumir la responsabilidad. Creo, y cuando leía al magnífico John Maxwell, comparto tanto el hecho que él diga que la responsabilidad es la más grande de las virtudes. Y comparto mucho este pensamiento de este señor de liderazgo. La responsabilidad, cuando asumimos lo responsable que pudimos o que somos ante esta situación que nos está pasando, abrimos la puerta a todas las posibles soluciones y a todos los aprendizajes que hay detrás de estas situaciones de pérdida. Si perdimos dinero, si perdimos en una relación, si perdimos en un trabajo o en algo al que hayamos dedicado nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, en un deporte, podemos saber que algo tuvimos que ver nosotros en ello. Y quizás la primera cosa de asumir esa responsabilidad es considerar que no fue la decisión correcta. Y qué difícil es reconocer que nos hemos equivocado. A mí me ha pasado que me ha sido tan difícil reconocer que me he equivocado, que muchas veces me he resistido a observar que en la medida de que yo no acepto que me equivoqué, más
dura el problema y más doloroso se vuelve la situación que estoy viviendo. Cuando asumo que mi decisión no fue correcta, otra cosa ya empieza a surgir. La responsabilidad es es un gran sinónimo de madurez, de verdad y de seguridad. No somos perfectos, nos equivocamos y a veces en las cosas en las que menos nos queremos equivocar, nos hemos equivocado. Y está a la vez tan satanizado que no nos podemos equivocar, que de verdad nos cuesta trabajo reconocer que nos hemos equivocado. Y asumir la responsabilidad es admitir que nos equivocamos al momento de tomar decisiones. Y es parte de nuestra responsabilidad el evaluar definitivamente las decisiones que hemos tomado. Mas también estoy de acuerdo que las decisiones son decisiones y que cuando los resultados no son los resultados que esperamos, que muchas veces llamamos resultados equivocados, podemos generar ganancias de esos resultados que no nos gustan. Entonces, asumir la responsabilidad cuando dices, yo soy responsable de esa decisión que tomé, ya estamos preparados para el siguiente paso. Es un punto, para mí, un punto de quiebre, asumir la responsabilidad. Porque cuando asumes la responsabilidad, es como cuando estás en el suelo y te levantas y dices, ahora sí, asumo la responsabilidad de lo que estoy pasando. Y llega la siguiente acción. La tercera acción que nos va a llevar a generar ganancias es mejorar a través del conocimiento consciente. ¿Y a qué me refiero a mejorar a través del conocimiento consciente? Es que nosotros encontremos ese conocimiento que nos va a ayudar a mejorar respecto a esta situación de la que queremos salir. Y aquí definitivamente juega un punto clave el hecho de que nosotros nos preparemos, que leamos. Yo les invito mucho a leer y les voy a contar una experiencia personal que a mí me ayudó mucho, mucho a salir de una situación compleja que viví. Y que cuando nosotros mejoramos a través de mentores, a través de especialistas, a través de tener nuevos hábitos, definitivamente las cosas se llenan de nuevas posibilidades. Y no solamente veo muchos caminos, sino que tengo el conocimiento y la energía de intentar hacer esos nuevos caminos, puesto que ahora ya sé hacia dónde puedo ir. Abre la mente, el conocimiento, siempre lo he creído y no solamente es una creencia, es una experiencia personal. Y a todos les invito a que ante una situación de pérdida, lean, se asesoren, vean videos. Hay tanto acceso ahora a información de personas que nos comparten sus propias experiencias, que definitivamente mejorar hoy más que nunca es una gran posibilidad, que inclusive no necesitamos invertir muchos recursos. Y la experiencia que les quiero comentar es hace aproximadamente ya 6 años que mi mamá falleció. Ella le diagnosticaron una enfermedad terminal y yo estaba pasando por una experiencia bastante difícil en este momento de mi vida. Yo estaba pasando por un divorcio y de verdad que de manera personal me costaba mucho trabajo gestionar estas emociones. Y cuando estaba inmersa en la situación de mi mamá, en mi situación personal también, entonces llegó un punto en el que yo estaba totalmente
hermética a hablar de esta situación solo por el hecho de no saber cómo manejarlo. No es que no quisiera ni decírselo a alguien, sino que sentía que las cosas eran tan difíciles en mi ambiente familiar que no tocaba este tema para no incrementar el mayor estrés. Imagínense cómo después fui gestionando pues estas emociones que fue un catalizador para mí de aprendizaje. Entonces, normalmente no comentaba cómo me sentía en cuanto a mi vida personal o mi vida de pareja en aquel entonces. Y ya que no quería aumentar la situación de estrés que yo estaba viviendo en este momento junto con mi familia. ¿Y sabe qué era lo que yo hacía? Leer. Me sentaba frente a un libro y de verdad muchas veces con las lágrimas en los ojos le decía al autor, me tienes que ayudar. Me tienes que ayudar porque ya lo recuerdo, porque me era muy difícil. Y sí me ayudaron. Bueno, muchos autores, leí mucho, porque quería aprender a gestionar esa situación que estaba viviendo. Y lo recuerdo con mucha emoción, porque en aquel momento sentí que era una de las más grandes pérdidas que tuve en ese momento. Y de verdad se convirtió en el más grande aprendizaje de mi vida. Y se los digo con mucho cariño y con mucha honestidad. Mejorar a través de autores, a través de gente que ha pasado por esta experiencia, nos hace salir y nos hace crecer. Mejorar de manera consciente es saber de dónde no quieres estar y hacia dónde te quieres dirigir. Para que todo lo que hagas, para que a toda la gente que te acerques, te pueda ayudar a ir hacia ese lugar al que tú te puedas sentir mucho mejor, en el que puedas gestionar esas emociones que quizás son complejas. Yo les invito, como siempre, a leer mucho, a aprender de las personas que han pasado por esas experiencias por las cuales nosotros estamos pasando y nos pueden guiar como mentores hacia un mejor lugar en donde cada uno puede elegir cómo quiere vivir su propia vida. Gracias. Gracias, Anel. Y Anel, que es mi hermana. Y nuestra siguiente acción es definitivamente catalizar esa adversidad. Catalizar el aprendizaje es tomar la fuerza de esa situación que estamos viviendo, esa energía que muchas veces cuando estamos en esa situación de pérdida, sentimos que no podemos dormir o sentimos que la ansiedad nos domina. En general sentimos muchas emociones que nos empujan y a veces nos empujan de una manera que no nos favorecen. Catalizar la adversidad es saber que definitivamente es algo que nos está doliendo mucho, que la adversidad es algo que nos pone un freno, que nos hace pararnos, que nos obliga a pararnos y mirar eso que quizás no te está gustando, mirar eso que te causa sufrimiento, mirar eso que te causa dolor y catalizarlo hacia un nuevo lugar. Definitivamente pasamos momentos difíciles y cuando estamos en esa situación, esa fuerza la podemos usar para ir a otro lugar. Y esa emoción, tomar ese coraje
tomar ese momento en el que vives, en el que no sabes qué hacer, pedir ayuda, leer y ese sentimiento que tienes, que sea un empuje para salir de donde estás. La adversidad no te pregunta, la adversidad te obliga a parar y a tomar decisiones. Y muchas veces esas decisiones tienen que ser muy rápidas. Entonces, cataliza la adversidad. Catalizarla es usarla en medio de esa situación, con el miedo que estás experimentando, úsalo para salir de esa experiencia. Y la siguiente acción que yo te invito a realizar para generar ganancias, recuerden que estamos platicando de cómo generar ganancias de las pérdidas, es aprender de los problemas. Y aprender de los problemas, digo, solamente vivir el problema es muy complejo. Y aprender de los problemas, ustedes me van a decir, pero bueno, o sea, no me lo pongas más difícil. Y sí, aprender de los problemas nos garantiza que vamos a salir más fuertes y renovados. Y que además, si tenemos la experiencia similar, sepamos qué hacer en esos momentos. Nos da gran aprendizaje. Aprender de los problemas es verlo desde un ángulo correcto. Y definitivamente lo que te puedo asegurar es que no va a ser inmediato, porque son muchas las emociones que se generan cuando estamos enfrente de esta situación. Mas es posible aprender de las pérdidas. Y cuando nosotros tenemos la posibilidad de verlo desde otra perspectiva, la pérdida empieza a tener un sentido. Y aprender de la pérdida definitivamente es lo mejor que nos puede pasar. El preguntarnos, ¿para qué me está pasando esta situación? ¿Qué es lo que puedo aprender de lo que me está pasando? Y dejar a un lado la queja, el victimismo, la desesperanza y encontrar qué es lo que puedo aprender yo de esta situación que me está pasando. Y el aprendizaje está si queremos verlo. Y el querer ver el aprendizaje también es una elección. La situación se puede dar y cada uno de nosotros decide si solamente pasa el problema o quiere aprender del problema. Y aprender del problema te hace crecer más allá de tus problemas. Y cuando creces más allá de tus problemas, definitivamente tus problemas se vuelven más pequeños. Yo les invito a aprender de cada problema. Cuando aprendemos de cada problema, nuestra sabiduría aumenta, nuestra experiencia aumenta y definitivamente nuestra persona crece. Así que aprender de los problemas es una gran elección. Ese aprendizaje definitivamente nos va a llevar a la siguiente acción, que es crear un cambio de donde yo estoy, de ese estado de ánimo en el que quizás estoy inmerso, hacia una nueva forma de ver las cosas, crear acciones que nos permitan salir de esta situación y observar qué es lo que podemos hacer ante lo que se nos está presentando. Crear un cambio es también ponernos en acción y hacer las cosas que nos van a permitir estar cada día más tranquilos,
el observar que estamos aprendiendo de nuestra experiencia y definitivamente crear ese cambio nos va a permitir gestionar las emociones de una mejor manera. Crear es un sinónimo de moverte, de ver nuevas posibilidades. Y cuando nosotros nos movemos, vemos nuevas posibilidades, creamos nuevos aprendizajes, definitivamente generamos esas ganancias que están detrás de cada pérdida. Y la última acción que te recomiendo realizar ante cada pérdida es valorar la madurez que estás obteniendo detrás de esta situación. Y el valorar la madurez es apreciar y abrazar la situación y el aprendizaje que estás teniendo de lo que estás experimentando. Y cuando nosotros nos vemos con nuevas experiencias, nos vemos con otras perspectivas, nos vemos fuertes, nos vemos que hemos crecido, nuestro valor personal definitivamente aumenta. Y podemos observar que somos mucho más maduros ante determinadas situaciones. Así que la última acción que yo te invito a generar ante una pérdida es valorar la madurez. Iniciamos platicando que detrás de cada pérdida definitivamente podemos generar muchas ganancias si emprendemos acciones que nos lleven a generar esta nueva perspectiva. La primera acción, y recordando un poco para los que recién se acaban de conectar, es admitir con humildad que lo que nos está pasando a nosotros y que tenemos la posibilidad de reconocer que esta situación es nuestra y que podemos elegir cómo queremos vivir esta situación. La segunda acción es asumir con responsabilidad, es saber que esto tiene que ver con nosotros, que quizás no nos esté gustando, que estemos perdiendo dinero, que estemos perdiendo un trabajo y con responsabilidad asumir que esto tiene que ver contigo. Cuando asumimos la responsabilidad, nos ponemos en pie y nos ponemos fuertes y dispuestos para hacer algo, sobre todo para saber que si algo se va a hacer, lo tienes que hacer tú. Eres el generador de esas ganancias y la responsabilidad nos da esa perspectiva, saber que de nosotros depende esos cambios. La tercera acción es mejorar a través del conocimiento consciente. Y aquí yo les platicaba que podemos mejorar a través de especialistas, de autores, de personas que han vivido una experiencia similar a la de nosotros y que a través del conocimiento consciente, porque es dirigido, es decir, yo estoy teniendo una experiencia de este tipo, yo estoy pasando por un duelo, ¿qué puedo hacer para poder salir de esta situación y mejorar de manera consciente, pidiendo ayuda a personas que han pasado esta experiencia o ayudándome de muchos autores que nos pueden abrir la mente y cambiar nuestra perspectiva, ver nuevas posibilidades. La cuarta acción era catalizar la adversidad, que ese momento, esa energía que estamos viviendo, que nos incomoda, que nos hace sentir frustrados o desesperanzados, la usemos para salir de ahí. Tiene que ser un movimiento hacia otro lugar, porque si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, definitivamente vamos a tener los mismos resultados. Y la siguiente acción es aprender de nuestros problemas. El aprendizaje es una elección. Nosotros podemos vivir la circunstancia y la podemos vivir 1, 2, 3, las veces que queramos. El aprendizaje es una elección. Y cuando el aprendizaje se da, definitivamente creamos un cambio, porque sabemos y hemos observado que tenemos la posibilidad de salir de ahí.
Y a través de ese aprendizaje y de crear un cambio, que es la siguiente acción, podemos ir a un lugar mucho mejor en donde queremos estar. El cambio es acción, es impulso, es dejar ese sitio en donde no te estás sintiendo bien, en donde te estás sintiendo incómodo o en donde estás sintiendo inclusive dolor y saber que crear un cambio para salir de esa situación. Definitivamente, yo he escuchado muchas veces esa cita que dice que el dolor es inevitable, sin embargo, el sufrimiento es opcional. Es una cita de Buda que me gusta mucho recordarla y es así. Nosotros podemos sentir dolor, sí, y el sufrimiento definitivamente también es una elección. Y crear un cambio es elegir estar en otro lugar. Y la última acción es valorar la madurez. Y este es el resultado de todas las acciones que hemos tomado con anterioridad. Y saber que este conocimiento que ya se nos queda, que ya está con nosotros, nos hace ser personas mucho más grandes, nos hacen crecer respecto a nuestros problemas. Y conforme vamos creciendo, definitivamente nos sentimos mucho más felices, nos sentimos con un bienestar emocional mejor en donde quiera que estamos. Y eso se refleja en nuestras relaciones personales, se refleja en nuestros trabajos, en nuestra vida y con nuestra familia, sobre todo en la relación que tenemos con nosotros mismos. Y para terminar, me gustaría hacerles una última reflexión. Gracias por estar aquí. Dice Adrián, muchas gracias. Tus conferencias me hacen aprender y crecer más. Muchas gracias, Adrián, por estar, a todos por estar aquí y estar dispuestos a generar ganancias de las pérdidas. Y la reflexión con la que me gustaría finalizar es: una pérdida no es una pérdida cuando emprendes acciones para generar ganancias. Tenemos la posibilidad de hacer cambios en nuestra percepción y tomar acciones ante las situaciones de adversidad. Te invito a que ante cada situación difícil generes ganancias que te lleven a una mayor riqueza física, mental y emocional. Y con esto me despido de ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y ayudarme a construir con sus comentarios este increíble tema que, bueno, su lectura, la lectura de este gran mentor a través de este libro me encantó y me ha encantado siempre. Y antes de irme, les recuerdo algo que siempre les digo: el incrementar nuestra inteligencia emocional definitivamente nos trae muchos beneficios. Y la inteligencia emocional no es una teoría, es la habilidad de reconocer las emociones y de usarlas a tu favor. Gracias por estar aquí otra vez. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.